Gracias por continuar esta mañana aquí con nosotros. Tenemos a Eddie Olivares. Eddie Olivares es miembro de la Junta Central Electoral. Muy buenos días, doctor. Buen día. Buenos días. Después del 15 de mayo, ¿cuántas cosas han sucedido en nuestro país? Sí, muchas. Uno santificado, otro beatificado y uno con la propuesta de continuar. Sí, la verdad es que después de las elecciones hemos tenido un post electoral muy activo. Parece como si estuviésemos ya avanzando hacia las elecciones del 20. Bueno, mucha gente se pone en campaña al otro día, prácticamente. Sí. Pasan las elecciones, tenemos los resultados y trabaja en clave de campaña. Sí. Pero bueno, hemos querido invitarle a usted aquí. Usted ha remitido una carta al Senado de la República donde dice que no le interesa retornar ni ser considerado para una nueva Junta Central Electoral. Yo creo que usted lo había dicho acá en uno de nuestros programas. Bueno, la primera vez. La primera vez lo dijo, sí, con nosotros. De todas maneras, ahí ya usted externa públicamente y lo externa a los responsables de tomar la decisión, su decisión de no reintegrarse. Cosa que uno veía poco probable, tomando en cuenta el control del PLD e incluso las palabras que ha tenido dirigida a usted Reinaldo Pared Pérez, quien es secretario general de ese partido y además es presidente del Senado de la República. Vamos a comenzar por ahí porque Reinaldo Pared Pérez aquí lo hemos tenido la semana pasada cuando se refería a usted en los siguientes términos. Él se pone adelante. Él se pone adelante porque él sabe muy bien, como yo lo dije hace unos cuantos días o unas cuantas semanas, que él era un sedicioso y un conspirador a lo interno de la institucionalidad de la Junta Central Electoral, porque yo tengo conocimiento de manera directa de que este señor, a raíz de celebradas las elecciones, en algunos hechos que se produjeron en algunas juntas municipales, él los mandaba cuándo proceder o cuándo detenerse. Y por eso yo dije en ese momento, y lo digo ahora con pelos y señales, que él llevó a cabo una labor sediciosa y de conspiración hacia lo interno de la Junta Central Electoral. Sino que se acuerde cuando le avisó a unos hechos que iban a cometer en la Junta Electoral del municipio de Santo Domingo Este, y él le mandó avisar cuando delegaciones de la Junta Central Electoral iban hacia allá, encabezada por exdiputados que iban a cometer actos de violencia en esa Junta Electoral. Y puedo seguir señalando otras juntas electorales y otros municipios donde este señor, que se pinta ahora como el más institucionalista, era quien propiciaba algunos hechos que atentaban contra la institucionalidad de la Junta Central Electoral y además con los resultados que quería amañar en algunos municipios. En su momento, si quiere, se lo digo, pero no puede venir él aquí diciendo, cuando se valió para ser ratificado como miembro titular de la Junta Central Electoral de un expresidente de la República, quien lo apadrinó para que le tocara como cuota a esa organización política y él ser miembro de la Junta Central Electoral. Este señor, Eddie Olivares, que ahora se pinta como el más institucionalista. Doctor Olivares, escuchando al doctor Reinaldo Pared Pérez, da la impresión, al que tenga un mínimo de conocimiento de lo que se dice y lo que no se quiere decir, de que en algún momento está utilizando información privilegiada de los organismos de seguridad del Estado. ¿Usted se sentía seguido, perseguido o vigilado por la autoridad de la inteligencia del Estado? Bueno, siempre lo he estado. Yo llegué a encontrar micrófonos en mi oficina en cada proceso electoral. Y el celular oficial, el celular principal, siempre está... Huyado. Sí, siempre. O sea, cada cosa que yo digo a través de mi teléfono es consciente de que está siendo grabado. O sea, como dicen los anuncios de las empresas que uno llama, dice usted, le avisamos, usted te está siendo grabado. Sí. Entonces, sí, usted lo sabe que usted Claro tiene ese aviso sí. previo. ¿Qué falta para que usted emplace al doctor Reinaldo Pared Pérez a que pruebe lo que dijo? Yo lo emplacé. ¿Qué le parece lo que él ha dicho? Yo lo emplacé. Rápidamente. Él tiene... Pero por la vía formal, de una notificación, de un alguacil o de un funcionario judicial para que la presente. Sí, es que él debe presentarla, porque él, aprovechando precisamente el fuero que tiene en el hemiciclo,
perfectamente debe presentar esas pruebas. Me gustaría, Olivares, que Y usted lo se refiriera. emplazamos a que lo hiciera. Me imagino que lo va a hacer. Que usted se refiriera para el público que está mirando y el que no sabe, para que no hablemos entre líneas, de manera amplia, a esa acusación que le está formulando el presidente del Senado de la República. Le está acusando de sedicioso y ha dicho que usted participó en algunos momentos en enviar mensajes en determinadas circunstancias durante el proceso electoral y que él tiene prueba de eso. Entonces, me gustaría que usted se refiera en términos globales a esa declaración de Reinaldo Pared Pérez. Bueno, es una forma de cubrir lo que le falta a las personas que tienen un espíritu autoritario como él. No tiene argumentos para responder la comunicación, que no era una comunicación solo a él, era una comunicación al Senado de la República, y él la asumió para él. En ese caso se recurre a palabras como las que él utilizó, a descalificar, a la violencia verbal, a la amenaza, que en mi caso él sabe que no da ningún tipo de resultado. A la intimidación, que tampoco a mí me ¿Cuál es la amenaza? Me de lo que él intimida absolutamente. ¿Cuál es la nada. amenaza donde él... Toda ese tipo de cosas forman parte de un estilo que él ha tenido de responderle amenazantemente a cualquiera, y en este caso conmigo, lógicamente que no da resultados. Él tiene que presentar esa prueba, si él dice que la tiene. Creo que ahí en el hemiciclo él puede presentar lo que él quiera y está protegido por la inmunidad, por lo tanto yo me imagino que lo va a hacer. Lo otro no me merece absolutamente ningún tipo de consideración. Los argumentos de que él tiene, me imagino yo, que videos, audios, etcétera, porque si lo tuviera, me imagino yo que lo hubiese presentado ese día y me hubieran hecho un juicio político. Yo pienso que se trata de la reacción frente al hecho de que no tiene argumento para explicarle al país por qué, habiendo ocupado la presidencia del Senado durante 7, 8 años, y del 2010 para acá durante 5 años de 6, cómo él explica que no se haya cumplido con las leyes orgánicas que debieron hacerse a partir de la reforma constitucional del 2010. ¿Qué explicación él tiene para que no se haya aprobado la reforma a la ley electoral 275-97? Todo eso él tiene que responderlo como presidente del Senado y como la principal figura de todos estos años del Poder Legislativo. De eso se trata, no tener argumento, entonces recurre a este tipo de descalificaciones o pretender descalificar. Pero a mí no me merece eso ningún tipo de consideración. ¿No le quita el sueño? No, pero para nada. ¿Por qué los sectores del PLD le valoran a usted como el disidente de la Junta, como el que no guarda la nota con la armonía de la música? Bueno, lo que pasa es que en la Junta siempre he tratado de proteger los derechos de una parte que la mayoría no necesariamente tiene la inclinación a hacerlo, eso ocurre. La Junta Central Electoral es un órgano colegiado y al final siempre se impone la decisión de mayoría. Sin embargo, la esencia de un órgano colegiado es precisamente el debate de las ideas. Mi visión sobre muchos temas y sobre la sociedad, yo la he reflejado siempre durante los años que he estado en la Junta Central Electoral. Yo defiendo ideas y no importa, no tienen colores, y siempre defendí lo justo. Por eso no hay absolutamente nada que me puedan sacar a mí ahí que se desvíe de eso.
durante 10 años no pudieron desmentirme absolutamente nada. Y bueno, ocurren situaciones como esa de descalificar cuando no pueden enfrentar en el debate, pero no hay absolutamente nada que refleje una actuación sobre la base de un interés particular o partidario. Y los hechos están ahí, y esa es la esencia de un órgano colegiado, y yo la ejercí. Yo pienso que uno de los principales quizá aportes que nosotros hemos hecho en los últimos 10 años, y no me refiero a mí solo, sino al órgano, ha sido debatir los temas de cara al sol, de cara al país. Esa teoría que debe ser desterrada, de que los trapos sucios hay que lavarlos en casa, como si se tratara de asuntos familiares. Los asuntos de la administración pública no son asuntos familiares y no tienen que lavarse en casa. No son privados, hay que discutirlo de cara al país. Eso al principio no fue bien comprendido, pero nosotros insistimos siempre en eso, y es una de las cosas de las que me siento profundamente satisfecho en los años que ejercí esta función. Si usted fuera, tomando en cuenta que ya prácticamente finaliza, de hecho ustedes como miembros de la Junta Central Electoral ya terminaron, se supone, ahora solo falta que el Senado de la República, el Consejo Nacional de la Magistratura, en el caso de los miembros, el Senado. Tiene competencia en el caso de ustedes, exclusiva. sí, es en el Senado. Que el Senado de la República se aboque a la selección de la nueva Junta Central Electoral. Pero me gustaría esos puntos que usted dice, que fueron los que usted muchas veces salió y denunció públicamente, si usted fuera a destacar quizás los 5 temas más relevantes con las acciones que usted tuvo durante ese proceso que le tocó llevar a lo largo del tiempo, que usted suministrara, que usted recuerde. A mí me resulta un poco difícil yo mismo. No, pero recuérdeme los puntos más conflictivos, que usted sabe que eran trapos que se querían llevar en casa, y que usted lo hizo público, y que usted dijo, mira, yo no estoy de acuerdo con esto. Sí, bueno, la circular 017, ¿Qué trataba esa que circular? dio inicio a todo lo que culminó con la sentencia 168. Ah, claro. En el año 2007 fue que empezó eso. El tema de los Lo que- desnacionalizados. lo Usted que lo denunció pasa- desde el principio. Sí, lo que fue una circular, entonces yo hice una instancia solicitándole al Pleno la anulación de la circular, porque entendía que no era competencia en ese momento de la, Cuando la cámara, Junta de la comenzó Cámara Administrativa. Administrativamente a cancelar documentos. Sí, ese debate duró hasta casi hasta ahora. Sí. Duramos 9 años debatiéndolo. Al principio la gente no entendía, no sabía lo que era, recibí muchas amenazas y todo eso, pero ese fue un tema en el que yo defendí los derechos de los más débiles, como siempre hice. En cada proceso electoral sometí propuestas de reglamento, defendí siempre la equidad, que está consagrada en la propia Constitución, en los procesos electorales, en el aspecto administrativo también. Las compras. Tuve una posición siempre de acuerdo con la visión que yo tengo sobre la sociedad, y siempre las expuse cuando era necesario hacerlo. Y hay muchísimas cosas que salieron a la luz pública, hay muchísimas otras que no, porque no fueron decisiones para resolver cosas y situaciones, pero tengo la satisfacción de haber defendido las cosas en las que creía. No recibí nunca ningún tipo de solicitud absolutamente de nadie para hacer las cosas que yo hice. De todo lo que hice fue una responsabilidad personal, porque a nadie se le ocurrió nunca plantearme absolutamente nada que tuviera que ver con mi función, de modo que me voy con esa satisfacción. Y de las cosas que se supieron y de las que no se supieron, ¿has comenzado a hacer algún fichero de escribir un libro que tenga los detalles de esas intimidades sin que sea afectar la reputación de otras personas, sino la verdad que usted tiene un pedazo en la mano?
En el futuro vamos a ver cómo, si sirve de aporte para el fortalecimiento de la democracia, la institucionalidad, que es el principal problema del país, precisamente. ¿Cuántos años tenía usted en la Junta? Desafío, 10 años. 10 años. Después de estos 10 años, usted tiene probablemente una visión diferente a la que tenía cuando entró, cuando uno ingresa. Sí. Porque después de 10 años, como dice la gente del pueblo, se conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo. En este nivel en el que nos encontramos, ¿cuáles cree usted que son las falacias del sistema electoral de República Dominicana? Digamos, las ausencias, las cosas que usted se va, que siente que son necesarias para que el proceso electoral de República Dominicana o los procesos electorales sean más democráticos, tengan mayor equidad, tengan, digamos, mayor respeto por normas que sean comunes a todos los actores de un proceso. Sí. Bueno, nosotros tenemos una cultura de coyuntura, de hacer la cosa en función de la conveniencia del momento, no del país. Y en el caso de la ley de partido, por ejemplo, hace 20 años casi que está en debate y sin embargo no se ha hecho la ley, a pesar de la reforma del 10, que en el artículo 216 establece que los partidos deben funcionar democráticamente y transparente, con democracia y transparencia. Eso, la concreción de ese mandato de la Constitución solo puede hacerse a través de la ley. Y no se ha hecho esa ley porque a las élites partidarias no les conviene que haya democracia interna en los partidos políticos. Eso ha sido así durante toda la vida. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la ley electoral 275-97, ya va para 20 años de vigencia y sin embargo no ha sido reformada, a pesar de que la reforma del 2010 establecía que esta ley, como una de las leyes orgánicas que debían concordarse con la Constitución del 10, no se ha hecho y por lo tanto no hay la posibilidad de garantizar la equidad, que es el principal problema de los procesos electorales en la República Dominicana. Es una competencia desigual, muy desigual entre el partido de gobierno de turno y la oposición, y ahí se hace necesario, para que haya objetividad en las elecciones, para que haya transparencia, para que las elecciones sean equitativas y libre, la libertad de los procesos electorales, porque realmente los procesos electorales no son absolutamente libres. Cuando usted tiene un 25% de los electores que de alguna manera votan en función del clientelismo, de algún beneficio que le brinda el gobierno de turno, entonces ese no es un voto libre, es un voto cautivo sobre la base de recibir una contraprestación. Entonces, la lucha por la libertad del voto, que en este momento no lo es, en gran medida. La propia televisión, que juega un papel determinante en las campañas electorales, cuando un partido tiene un 75%, no debe ser un 75%, cuando tiene una diferencia significativa con los demás partidos en su presencia en la televisión, hay una inequidad y entonces la propia libertad del voto se ve afectada. Ese tipo de situaciones son las que hay que superar y hay que hacer una reforma a la ley electoral que surta los efectos para que haya una mayor equidad, y ahí lógicamente entra el uso abusivo de los recursos del Estado. Es una cultura nacional en la que los bienes públicos, a pesar de que el artículo 47 de la ley electoral lo prohíbe, se utilizan de una manera abusiva en beneficio de los candidatos en el nivel presidencial, del partido que está en el poder, y en el municipal de los alcaldes que gobiernan las ciudades. Entonces,
todo eso hay que hacerlo en una ley. ¿Por qué? Porque si no está en una ley que lo ordene, el órgano electoral va a actuar siempre de acuerdo a la competencia de quien lo controle, porque si no conviene controlar el uso de los recursos del Estado en un momento dado, entonces el órgano no lo hace. Ahora, si hay una ley que lo ordene, que lo obligue, entonces sí estaría en la obligación de establecer controles. Eso es fundamental para que los procesos electorales puedan celebrarse de una manera equitativa y justa y entonces cumplir con el propio mandato del artículo 211 de la Constitución. Una de las principales columnas del sistema democrático es el equilibrio de las fuerzas. Sin embargo, en los últimos 8 o 10 años, un solo partido ha cooptado todo el ámbito del Estado. El voto del ciudadano que se ejerce el día de las elecciones va a determinar quién lo va a representar a nivel parlamentario y congresional. ¿Qué tanta falta le ha hecho al sistema democrático dominicano que de verdad exista voces disidentes a nivel del Congreso para la aplicación y la promoción de leyes diferentes o que mejoren las que ya existen? ¿Es equilibrado el sistema de partido en la República Dominicana o la oposición no ha entendido la obligación que tiene de ser el contrapeso de la otra parte? Esa es una pregunta muy importante. El problema es, nosotros somos una democracia representativa y por lo tanto una democracia de partido. Son los partidos los que le presentan al electorado los candidatos y candidatas. En consecuencia, cuando se presentan candidatos que no tienen un compromiso legítimo con los intereses del país, hay un efecto negativo en ese sentido. Sin embargo, la esencia de la pregunta es la que tiene que ver con el sistema electoral. Ahí es el sistema electoral, la distribución de los escaños. Ya la representación se ve afectada por el hecho de que usted llega con un maletín de dinero a un lugar y se convierte en diputado, se convierte en alcalde o se convierte en regidor, y que los méritos de un dirigente político, los méritos políticos en su partido, los méritos en la comunidad, no significan nada, sino que lo que significa es que usted tiene que tener dinero para poder sustentar una candidatura. Entonces, ¿qué ocurre? Está la distribución de esos escaños. En el Senado de la República, este es el único país en el que los 32 senadores pueden ser ganados por un partido político. Hay un efecto terrible contra la representatividad. ¿Por qué? Porque tuvimos en la pasada en el pasado cuatrenio un Senado en el que 31 de los 32 senadores eran de un solo partido. Sí. No hay representación. Entonces, hay que crear las condiciones para que el Senado de la República, y si tenemos un sistema bicameral, que es la realidad que tenemos, haya garantía para que la oposición, para que haya una representación de las minorías, pero preferiblemente la posibilidad de una representación que pueda romper con la mayoría calificada. Para ello, habría que crear probablemente nuevos escaños de senadores en las grandes provincias, de modo que la oposición tenga una buena representación. En el caso de los diputados también hay una situación que da más posibilidad en la distribución de los escaños de que todos los partidos tengan algún nivel de representación. Sin embargo, el método de Holmes, el método de distribución de los escaños afecta a los partidos pequeños y entonces garantiza que los dos partidos grandes, pero sobre todo el principal, sí, si gana la congresual con una diferencia muy grande, se lleve la inmensa mayoría de los escaños a diputados. Entonces, el sistema democrático y representativo nuestro pierde su esencia, deja de serlo a partir de la forma como se distribuyen los escaños de diputados, de senadores y de regidores para el gobierno local. Ese es un tema que debería estar debatiéndose. Eso debe ser lo que reclamen los partidos de oposición y sobre todo la sociedad civil. Se están discutiendo reforma y ley de partidos,
pero yo no he escuchado a nadie plantear la posibilidad, plantear la necesidad, la demanda de que se revise el sistema electoral, de que se cambie la distribución de los escaños en los niveles, en los diversos niveles de elección. Para mí esa es la esencia, para garantizar que ciertamente tengamos un sistema representativo que sea real. Bueno, finalmente me gustaría saber, sabemos ya por la carta suya y porque usted lo había dicho, que usted no aspira a quedarse en esa Junta Central Electoral. Me gustaría saber qué espera usted, si es que espera algo del Congreso de la República, específicamente del Senado, de cara a la elección de los nuevos miembros, que igual pueden ser viejos, de la Junta Central Electoral. Bueno, yo pienso que lo más importante es que no se rompa con el espíritu colegiado del órgano desde el momento en el que se elijan los miembros de la Junta Central Electoral. Que haya una representatividad que permita que se debatan los temas, se debatan las ideas y que al final la decisión no sea la que determine el interés de quien controle la Junta Central Electoral, que hoy la puede controlar sobre la base de la mayoría senatorial un partido político y mañana puede ser el otro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que siempre se piensa en función de la coyuntura. Si la controlo yo hoy, actúo como si la fuera a controlar para toda la vida. Y entonces no se toman las decisiones adecuadas para que institucionalmente se cambien las falencias que tiene la ley en ese sentido. Yo creo que lo más importante es que se haga una junta integrada por personas idóneas, con competencia profesional, pero con un compromiso con el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho. Hay que luchar por un verdadero Estado de Derecho en la República Dominicana y hay que procurar construir la institucionalidad para que las instituciones funcionen siempre de acuerdo al interés de la mayoría. Yo pienso que si eso se logra de alguna manera en la Junta Central Electoral, vamos a tener mejores elecciones. Pero lo más importante, hay que estar claro, no es solo la constitución de la Junta Central Electoral, es la reforma de la ley electoral, que debe ser ahora, de modo que garantice que la Junta Central Electoral actúe correctamente, pero también que las decisiones del órgano sean las decisiones justas y correctas sobre la base de esa ley electoral. Yo pienso que eso es lo más importante. Estamos agradecidos de que usted haya aceptado venir esta mañana aquí a participar con nosotros en este programa. Vamos a ver cuándo se supone, no hay una fecha, ¿no? Todavía no hay una fecha que se sepa, que termina. Tiene que ser cuando la Junta escoja a los nuevos miembros. No hay un referente de fecha. Para la cesación de la función. Para cesar. Sí, ya cuando nos hayan sustituido. Cuando lo sustituyan. Ya el día que se juramenten los nuevos y las nuevas integrantes de la Junta Central Electoral, en ese momento ya nosotros cesamos en nuestras funciones y volvemos a la calle. Bueno, pues muchísimas gracias, Eddie Olivares, miembro de la Junta Central Electoral.